esto, ¿no?, de que nos estén rodando, pero en fin, nos lanzaremos a la plaza. Bueno, primero que nada, daros las gracias por acompañarnos esta tarde, agradecer también al Alberti por acogernos una vez más, a su alma mater Lola Larumbe, que como sabes, Jorge hoy no nos puede acompañar porque está de viaje por Estados Unidos, y yo quiero además dar las gracias también porque mi familia se me educó así, entre otras de las cosas que recibí de ellos es la enseñanza de que entre otras muchas cosas las que hemos venido a aprender a esta vida es a saber dar las gracias, y quiero darle las gracias especialmente por habernos confiado este libro, que a mí es un libro que me gustó muy especialmente, y además sobre todo, y él sabe por qué lo digo, por la infinita paciencia y bonomía con lo que ha aguantado una espera larguísima, porque ya sabéis cómo somos los editores. María ha sido editora o es editora de poesía, y sabéis lo pesados que somos los editores para poder ir dando salida a todo lo que tenemos, comprendes, en la recámara. Jorge, debo decirlo, además ha sido una persona no solo pacientísima, sino ha sido una excepción, porque no ha dado nunca la lata, nunca ha reclamado absolutamente nada, y eso yo quiero subrayarlo, y bueno, subrayarlo entre otras de sus muchas cualidades. Otra que yo subrayaría es que Jorge ha hecho una obra, tiene ya una obra, a mi juicio, considerable, tampoco excesiva, pero es que a veces comprendes el exceso en los poetas, no actúa a favor de ellos, pero ha hecho una obra, una firmeza indiscutible, y yo creo que además calladamente. Es decir, ha sido un hombre que ha ido dando los libros a la luz pública de una manera muy mesurada, muy adecuada, incluso yo os diría que a la propia naturaleza de la poesía. Yo creo que la literatura, por desgracia, en los tiempos que corren, se le está imprimiendo una velocidad que no le corresponde. Y entonces yo creo que eso también es otra virtud intrínseca a la naturaleza del poeta que hay en Jorge. Yo, para mí, este libro, os digo que lo recibí con muchísimo gusto y lo he publicado. Publico todos los libros, es decir, yo en pretextos no publico nada que no me haya gustado, por mucho cariño que tenga a las poetas y los poetas. Y lo publiqué con gran estímulo, porque fue un libro que me sedujo desde el principio. Y como diría un amigo andaluz, es un libro sembradito. Es decir, yo creo que estos días que está haciendo un somero repaso de los libros que tengo en mi biblioteca de Jorge Díaz Valdés, para mí, claro, es muy fácil decir, el último libro siempre es el mejor. Yo no creo que sea el mejor libro de Jorge, por lo leído, pero sí puedo decir que tiene, a mi juicio, parte de sus mejores poemas recogidos en este libro, por lo menos comprendes en lo que a mi experiencia de lector de poesía atañe. Y yo os diría además que son poemas que atraviesan muchas fases de la vida de cada uno. A mí hay dos cuestiones que me han interesado enormemente en los poemas de corte autobiográfico, fundamentalmente, o en los que es convocada en algún modo la familia, que viene a confirmarse una teoría que yo vengo acumulando durante años de contacto y amistad con mis amigas y amigos poetas, de que para que la poesía se dé o la creación sea posible, tiene que haber en cada poeta una parte del niño que fue redimido. Y esto es algo que se manifiesta y se explicita, comprendes, en algunos de los poemas de este libro. Después también hay otra cuestión que a lo mejor pasa desapercibido el lector, y voy a ser escueto, no creáis que voy a estar aquí haciendo enumeraciones de las virtudes, porque creo que aparte los libros de poesía
se defienden por sí mismos, es decir, se defienden desde los poemas y desde los versos del poeta. Pero hay otra cuestión que a mí me ha tocado de lleno y que yo creo que solo sabemos aquellos que tenemos o un espíritu peregrino o un alma de viajero, que yo creo que tanto Jorge como yo compartimos ese espíritu y ese alma, que es el sentimiento de, es decir, cuando regresamos a un lugar, nunca se regresa al lugar que se había abandonado. Es decir, siempre regresamos de un modo distinto. Yo esto lo he aprendido, digo, por experiencia propia, y os diría que también por experiencia interpuesta. He tenido la suerte, el don de conocer, y la desgracia también, a muchos amigos transterrados que tenían esa sensación. Es decir, había como una voluntad de regreso, pero con la conciencia clara de que no se estaba regresando al mismo lugar que se había abandonado. Y yo creo que este libro también es reflejo de ese sentimiento que a mí por lo menos ha calado muy, muy profundamente. Y bueno, yo seguiría hablando de las virtudes del libro de Jorge, pero me voy a parar aquí. Incluso tenía un guión con otras virtudes, por si acaso las olvidaba. Me voy a parar aquí porque también creo que es ahora responsabilidad y el reto de los lectores encontrárselas por sí mismos, no que las vayamos desplegando. Y con muchísimo gusto le cedo la palabra a Jorge. Muchas gracias. Gracias también al Alberti, a Lola que no está aquí, a Iñaki, a todo el equipo, Sergio, y por supuesto a Manolo por haber accedido a publicar este libro que fue creciendo durante muchos años en muchos lugares, como tú lo decías, lugares que se han dejado, que no son los mismos o a los que he regresado desde la casa paterna hasta los últimos sitios donde viví, uno de ellos Marruecos, que era lo que a Sergio le había gustado, la primera parte del libro. Y aprecio mucho lo que me dices y sobre todo formar parte con este libro del catálogo de una editorial que admiro y que aprecio desde antes de que nos conociéramos. Creo que en casa tenemos una enorme cantidad de libros que ocupan varias baldas de iba a decir la biblioteca, pero es que realmente la casa ya está inundada de libros. Gracias por eso, Manuel, por acogerlo, y a ustedes por estar aquí. Yo no sé si lo que corresponde es leer algo del... Yo te diría que sí. Es lo que corresponde, ¿no? Y dejarnos de rollos. Yo no sabía... No, está perfecto. No sabía qué elegir y cuando veníamos para acá empecé a pegar papelitos, quizá no sean el orden en que debería leerlos, pero bueno, sé lo que hay. Sur. La medida del hombre es el desierto. El desierto y el hombre son lo mismo. No hay ruta ni señales que le dicten su pulso evanescente de las horas. La palabra es el viento cuando vuelve al sur de un resplandor que se desangra. Y es la herida que habita su memoria, y es enjambre de estrellas en tus labios, y es la viva conciencia de estar solo. Casida. Las horas que le dan su forma al día, a la semana, al mes y al año, dejan una capa finísima del polvo encima de los seres y las cosas. Es polvo que le dio vueltas al mundo antes de aposentarse en los relojes que guardan el final de nuestras vidas. No hay forma de quitarlo, ni siquiera con la humedad que tuvo el alma cuando quiso embocar en el desierto el viaje de las Pléyades.
Recuerda, el llanto no hace pozos en la arena y el árbol nunca vuelve a su semilla. Nombrar la vida. Cuando tuve conciencia de los nombres de las cosas primarias, del espejo del dolor y la herida omnipresentes, cuando dije la lluvia, el pan o el río, cuando encendí la flor y hablé del fuego, ¿de quién era la voz que me evitaba? ¿De quién la sensación de hablar con otro, si un lenguaje de arena construía el mundo con su azar prefigurado? ¿De quién eran las sílabas del agua que mojaba las calles y mis ojos? El sentir de la vida no fue el mismo cuando nombré el amor y hablaba el miedo. Que como que coge algo, ¿verdad? Ese de Jorge. Tenía miedo que fuera yo, de ser yo. Son los poemas. ¿De qué? Tiene un epígrafe de Ibn Arabi que dice: tu imagen está en mis ojos y en mi boca tu nombre. ¿De qué sirve la noche sin tus ojos disueltos en la sombra? Sin tu espalda a la orilla del tacto, sin tu boca pronunciando el azogue del espejo. ¿De qué sirve aguardar a que aparezcan las bóvedas del cielo, el mar lejano del término de la añoranza y el principio del deseo? ¿De qué sirve pensar, soñar lo que sería si estuvieras aquí, sobre la hondura de tus huellas que iban tras el delirio en que volvías a ser la vastedad que me traspasa? ¿De qué sirve el temblor de esta palabra si no levante el vuelo de tus manos, si el aroma del río, si el murmullo? ¿De qué me sirve saberme sin ti? Negras y blancas. Al fin de la contienda, los peones, los caballos, las torres, los alfiles, las reinas y los reyes son devueltos al oscuro silencio de la caja. Mañana ocuparán sus posiciones en el mismo tablero y con distintos jugadores. Después de la partida librada hasta la muerte del contrario, las piezas volverán a donde habitan sin táctica, estrategia o jerarquía, sus sombras enfrentadas con la sombra. El enemigo. En los hondos espejos de la noche vive el que quise ser y no seré, el que no llegó a ser, el adversario del rostro avejentado, el del fracaso y la culpa de ser tan solo este que confunde sus sueños con mi herida. No lo echo de menos. Le sonrío al filo de la mesa donde escribo con cierta gratitud sin añoranza. Aquí la realidad es lo que hoy fluye en las curvas del tiempo y el poema. Comparto con aquel este presente de roídas palabras enemigas, el son del corazón, ciertas ciudades y todo cuanto fue nuestro optimismo. Expreso de medianoche. Dentro del sueño pasa un tren y en sus ventanas campos, ríos, álamos, puentes y caballos se alejan para siempre. Un niño observa el viaje de las cosas hacia el pasado en que se fugan los colores. Mira también sus ojos en el vidrio, el vaho de su respiración. Vislumbra sombras, reflejos de su padre con un libro en las manos. Duerme y en el cristal también se borran sus leves párpados cerrados.
Veo a mi hijo en ese niño que me contempla desde el vidrio. Miro a mi padre al ras del sueño contra el temblor de la ventana. Él no me ve, no puede oírme. He nacido una vez y muchas otras he muerto en ese tren que se detiene solo al alba. Y para terminar voy a buscar un poema que le permití leer a Sergio. Sí. Ya sabes cuál es. Sí, pero no lo tenía señalado. Espérate, lo tenía ahora ya. 58, página 58. Campo de Urique. Tiene también un epígrafe de Fernando Pessoa que dice: lo que vemos no es lo que vemos, sino lo que somos. El último día de invierno frente a la casa de Pessoa, un parpadeo de vencejos dibuja la caligrafía de sus presencias instantáneas. Cruzan rasantes por las líneas donde se apoya la fachada. Rozan apenas nuestra frente con sus alas. Atravesamos la calle Coelho de Rocha para observar la rajadura primaveral de otra Lisboa. Los ojos miran más adentro la claridad pausada. Veo el tornaviaje de los pájaros, los nombres del que estuvo aquí, el que me observa desde arriba, tras el cristal de su mañana. Pues muchas gracias. Bueno, yo creo que tras la lectura se viene a confirmar, yo creo que una razón que a la que concluimos todo lector de poesía, ¿no? Que no solo es importante lo que uno nos dice en el poema, sino lo que nos trae uno con ese poema a cada una de nuestras vidas, ¿no? Y yo creo que esto es lo que se ha reflejado en los poemas leídos por Jorge. Por ejemplo, este último mismo a mí me ha trasladado una vez más a Lisboa, como si hubiéramos callejeado, y bueno, yo creo que ese es la verdadero misterio y misión de la poesía, ¿no? Hacer revivir en experiencia propia lo que fue la experiencia del poeta. Si tenéis alguna pregunta que realizar, ya que estamos en familia, estamos gratamente en familia, ¿eh? Yo os advierto que lo agradezco. Yo soy como, ya conocéis a Darío Jaramillo, que por cierto le he mandado recuerdos, no sabía que presentamos hoy el libro de Jorge, y espera veros a su vuelta a Madrid en mayo, aunque no sé si vais a estar precisamente en Lisboa, haciendo un tándem, me han dicho. Bueno. Sí, pero son 2 días. Bueno, estamos un pues fin a de ver si semana. hacemos lo posible, como es, por encontrarnos, ¿no? Claro. Como dice Darío, 3 son multitud. ¿Tenéis alguna pregunta que hacerle o queréis que lea algún poema en concreto? Porque os supongo que muchos de vosotros habréis ya leído el libro. Que lea otro poema de los que no tienen. Yo diría, ¿no? Porque ha sido un poco, un poco cicatero, ¿no? A la hora de leernos. Los que no tienen cosita. Los que no tienen cosita. Es uno al azar. Donde caiga el dedo. A ver, aquí cayó en este. Y no tiene cosita, ¿eh? Okay. Y no tiene Doy cosita. fe. Mogador. Orador. El jardín que preservan los latidos del gorrión en el cielo de la fuente, o la pulpa de dátiles y brevas que me ofrecen tus dedos, la dulzura del vino de Granada, los rescoldos del sol ajedrezado en el balcón, un cálido racimo de las nubes, la hiedra que soporta las murallas que impiden el avance del desierto, tu pubis en su triángulo cautivo, el brillo de tu ajorca en los oídos, mis manos que te siguen por el sueño.
Y nos lo había restado. Nos lo había dejado fuera, así. Mogador, que hoy es Esa huira. Zahuira. Bueno, ¿alguno más? Yo sí tengo una duda. A ver. Yo tengo muchas, pero bueno. Pero no es una duda, realmente es como un intercambio, por así decirlo. Porque cuando empecé a llevar una clase de literatura, lo único que realmente recuerdo de esa clase fue que el maestro dijo que el escribir es una consecuencia del leer. Y me quedé, quedé digiriendo eso por varios años. Yo me dedico a pintar ahora. Y la semana pasada, armando un cuadro grande, pensando en ese cuadro, dije, no me siento pintor, no me siento artista, no me siento nada con los adjetivos que la gente me etiqueta a veces, o etiqueta a las personas que se dedican a hacer cosas semejantes a esto. Y me sentí muy identificado con aquellas primeras personas que en las cuevas dijeron, mira, esto pinta, y puedo pintar sobre esa pared. Y empezaron a marcar las paredes con manchas, con el propósito de decir, yo estuve aquí, o de narrar una historia. Cuando termino una de mis pinturas, una de las consecuencias de haber como un rito personal es busco destilar la pintura entera en un poema y colocarla en el reverso del lienzo. Y es un juego que hago conmigo mismo, donde leo el poema y luego veo la pintura y van cobrando sentidos diferentes. Y eso me ha llevado a pensar, ¿por qué uno escribe poesía? Yo no tengo una respuesta, tampoco es una pregunta que espero que tenga una respuesta, pero tengo mucha curiosidad de saber por qué escribes tu poesía. Y si es una consecuencia de leer poesía, si es una consecuencia de vivir, si es una consecuencia de algo en per se, o simplemente es un disfrute de entender esta realidad. Entonces no es una pregunta per se, simplemente es una reflexión, si es que eso se puede llegar a llamar así. Yo no tengo una respuesta tampoco, pero yo creo que todas las preguntas que has hecho están en una posible respuesta que yo no me atrevería a intentar. Se escribe, quién sabe por qué, qué razón o qué resorte emocional, intelectual, incluso técnico te mueve a escribir. Ese siempre será un misterio, y como misterio está bien que se quede en ese territorio. Estoy de acuerdo. Yo de todos modos, yo sin ser poeta, yo soy solo editor de poetas, pero claro, uno ha estado en contacto mucho con la poesía a través de sus amigos y amigas poetas, ¿no? Y yo creo que uno, no poesía, sino novela, o incluso tú como artista plástico, uno escribe y pinta por fatalidad. Yo creo que, y fíjate, muchas veces cuando he planteado esto a mis interlocutores, amigos y amigas, poetas, escritoras o artistas, todos me han dado la razón, ¿no? Hay una fatalidad. Yo creo que la literatura, es decir, fíjate, uno escribe o pinta siempre para alguien, aunque no exista ese alguien, te lo inventas, pero tú estás dirigiéndote a alguien constantemente. Y además yo creo, supongo, yo no he tenido esa impresión, pero supongo porque tienes la necesidad imperiosa de comunicarle algo que a ti, no nos vamos a poner estupendos y vamos a decir cómo se te haya revelado, pero sí algo que te ha acontecido y que crees que merece la pena compartir con los otros. Yo creo, en fin, aquí hay varios poetas y pueden contradecirme o confirmar lo que digo, ¿no? Pero yo creo que se escribe, es como el amor, ¿eh? Es una fatalidad, uno no escoge. Yo creo que, por ejemplo, esto de las escuelas, y que me perdonen, ¿no? Pero las escuelas de escritores y todo esto, que hacen su negocio y están en su perfecto derecho de hacerlo, pero yo creo que ¿qué escuela de escritura hay? Es decir, tú puedes ofrecer instrumentos, mecanismos, puedes dar una serie de recursos, pero la escritura, es decir, para mí la creación viene de otro sitio. Y el gran problema con el que nos estamos encontrando, y perdonad de que lo lleve a ese terreno, es que estamos
insertos en una especie de sucedáneo literario, compres, que a mi juicio no responde a las leyes de lo que yo entiendo que son las leyes de la creación, sino son una especie como de artefactos que pululan por ahí y que, bueno, si a la gente les satisface, pues fantástico, pero yo creo que están despistando y están precisamente alejando cuando hablaba antes yo de la naturaleza de la literatura es lenta, y que se quiten las precipitaciones, y eso de tener que estar publicando constantemente libros a mí me parece un disparate absoluto. Yo, por ejemplo, esta librería me encanta, y aquí tenéis la evidencia, porque es una librería de fondo, hay libros de fondo. Es decir, los libros, es lo mismo que cuando presentamos un libro, ¿no? Te dicen, bueno, pero es que el libro ese salió hace 4 meses. Pero perdóneme usted, si un libro solo tiene una utilidad en los 3 meses de vida, a mí me parece que vamos por muy mal camino, ¿no? Perdona que haya hecho esta derivación, pero creo que contesta también. No, y tienes toda la razón, porque, a ver, un libro de poesía, ¿cuándo envejece? Es decir, una novela que es un bestseller, porque se está apostando editorialmente una cantidad enorme para premiar, para publicitar, y que atrás hay todo un aparato de marketing internacional, tiene un verano contado de vida, ¿no? Porque incluso se lanzan antes del verano los premios, los grandes tirajes que se agotan, millones de ejemplares. Un libro de poesía resiste todo esto. Tampoco tiene esa promoción, y ni falta que le hace el lector de poesía, si se interesa lo encontrará, y puede pasar años en un estante, en un catálogo, y no pasa nada. Pero para eso tienen que estar los catálogos vivos, Eso. Jorge, porque desgraciadamente ya no están los catálogos vivos. Tú vas a buscar un libro de hace escasamente un año, que sabes que además no se ha vendido, y ya no hay ejemplares. ¿Qué es lo que pasa? Descatalogado. Descatalogado, no, desaparecido del mapa. Entonces yo creo que nos hemos metido en tal dinámica, comprendes, que eso claro, el mercado es el que manda, y eso es una trituradora constante, y estamos triturando parte de nuestro archivo más precioso. Y además debo deciros una cosa, yo creo, llevándolo completo al terreno que nos compete, ¿no? La poesía. Yo creo que hoy en español se está escribiendo una magnífica poesía. Yo creo que hoy en español tenemos grandes poetas, y ojo, digo en español, porque yo estoy harto también de estar escuchando, de mencionar cosas, la literatura española. No, señores, es una literatura mucho más múltiple. Es la literatura escrita en español desde las dos orillas, y que yo creo que puede competir en buena liza con lo mejor que se está escribiendo, por ejemplo, hoy en el medio anglosajón, que también hay, a mi juicio, muy buenos poetas y poetas, ¿no? Y en cambio estamos, ya te digo, sometiéndolo a una trituradora constante y a un olvido constante. Y como dice Jorge, un libro que se precie, de poesía o no poesía, no puede estar datado. La vida líquida. Pues sí. Parece que fíjate tú lo que ha dado de sí, tu reflexión. Los días que me traté de dar una respuesta, la respuesta que medio encontré fue pinto o hago, creo, porque es lo único que tiene sentido. Porque dentro de todas las actividades que un ser humano puede escoger hacer, me he encontrado, quizá en mi soberbia o en mi ignorancia o una mezcla de las dos, que la gran mayoría de las actividades están basadas en un abuso de la ignorancia al otro. Quiero venderte algo que sé que no necesitas, o quiero darte un servicio de sé que algo que no necesitas, pero voy a generar una gran campaña publicitaria para que lo necesites y me lo compres. Y eso lo puedes extender a muchas cosas. Y dentro de los menos males, muy hipocrático esto,
pintar o crear cuestiones que, llamémoslo, eleven el nivel de conciencia de las personas para tener una conversación, es la única actividad que me tiene sentido. Donde la ideología a la que he tratado de llegar es: voy a tratar de reducirme yo a no buscar, necesitar o jugar el juego ese del mercado, para no vivir en una especie de inconformidad conmigo mismo. Es que no tengo este reloj o no tengo este celular, pero al mismo tiempo me doy el lujo de poder crear y de vivir a los tiempos. O sea, tiene más sentido comer lentejas y frijoles todos los días y poder crear que consumir cosas que no necesito y no crear, no sé. Pues ese es, yo creo que parte de la esencia de la autenticidad de una obra o de un creador, porque lo que haces, sabes que no estaba antes allí, pero que no estás persiguiendo un fin comercial, que el primer lector que tienes o el primer espectador que tienes de una obra plástica eres tú mismo, y escribes para ese otro hipotético, decía Manuel, pero la hipótesis entra entre el autor y ya está el otro, que es el que recrea la obra, el lector, y ese es el lector el que le da sentido al trabajo literario, al trabajo artístico, y el que puede elevar precisamente su calidad de esas horas de ocio, de reflexión, de introspección, que finalmente el arte es a lo que aspira en este trayecto por la belleza, por el sufrimiento, a lograr una identificación consigo mismo. Ahí está ese valor que no es cuantificable ni mercantil del arte, y en este caso del arte de la poesía, creo. Totalmente de acuerdo. Gracias A por menos creer. Manuel, Sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo, y además también con la conclusión a la que tú llegas, ¿no? Porque al fin y a la postre lo que se trata es de ser auténtico. Y auténtico, pues uno, para ser auténtico, tiene que empezar por ser sincero, muy sincero consigo mismo. Juan Ramón Jiménez, tú sabes que decía que no había nada más revolucionario que la autenticidad. Cuando la gente estaba intentando, pues esto, hacer jeribeques de todo tipo para ser esto más original que otro, dice no, lo que se trata es la autenticidad. A mí, por ejemplo, como editor, ayer mismo en la Complutense, en un seminario en el que participé, los jóvenes pues te preguntan ¿qué es lo que usted busca en los escritores? Digo, hombre, lo que trato de encontrar es la autenticidad, porque es un espacio además que es compartible con nosotros. Es decir, cuando el lector sensible o el espectador sensible ve o es capaz de llegar a ese núcleo auténtico, es muy fácil la transmisión, es muy fácil el efecto de seducción, que da mucho miedo decirlo, porque parece que es una palabra que hayamos exiliado de nuestro vocabulario, pero lo que se trata es de seducir, tanto el pintor, incluso te diría que hasta el editor, y seducir implica crear estados de perplejidad en nosotros para poderles transferir un conocimiento, una experiencia sensible. Nos estamos poniendo estupendos, ¿no? A mí me dijeron que vendían tacos de canasta aquí, y por eso vine. No sé si tacos de canasta, pero huele muy bien, ¿eh? Dice que son gracias a unas flores que trajo Sergio el otro día. ¿Tú has visto el aroma que hay? El aroma a los tacos yo todavía no lo sé. Pero todo se andará. Bueno, ¿algo más? Bueno, pues damos por, Jorge, cerrado el acto. Muchísimas gracias de nuevo, Jorge, gracias en nombre también de la editorial, y vuelvo a daros las gracias por esta estupenda compañía. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces,